Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe, compañeros. Hola Ana, buenos días para todos. Bueno, vamos a Buenos dar días. buenos días Alex, Alejandro, Ana María, Leonardo, Jimena, Sebastián. Vamos a dar una espera de 5 minuticos a ver si logramos tener el quórum requerido para poder iniciar. Bueno, por favor vayan alistando sus noticias. Recuerden que hoy empezamos con revisión de prensa.
Bueno, muy bien, vamos a dar inicio. Ya tenemos quórum para empezar la clase. Nuevamente, muy buenos días para todos aquellos quienes acaban de llegar. Espero que todos se encuentren de verdad muy bien, que hayan culminado con éxito este primer corte. Hoy iniciamos pues formalmente el segundo corte de la materia. Hoy espero, entre hoy y la próxima clase, espero terminar ya todo este recorrido histórico que hemos venido haciendo por nuestro contexto nacional para ya iniciar a hablar sobre el contexto internacional. En primer lugar, entonces vamos a hacer revisión de prensa. Quisiera saber quiénes de ustedes trajeron noticia para hoy. Recuerden que empezamos de cero, es decir, que todos tienen el derecho a participar. Si lo vieron, a los que participaron, pues el venir con noticia no solamente nos permite estar actualizados, porque todos los días suceden muchísimas cosas o muchísimos eventos en el país y a nivel internacional. Y segundo, les ayuda a ustedes ostensiblemente en la nota. Un 0,3 finalizando un corte cuando la nota está sobre 3 ayuda mucho. Y inclusive los que están sobre 4 algo, el 0,3 les ayuda a aproximarse casi que al 5. Entonces eso pues tiene un doble propósito. ¿Quién de ustedes trajo noticia? Por favor, levante la mano. Leonardo Steven. Muy bien, Leonardo. Va a tocar recordarles, ¿no? Que hay que traer noticia porque no sé. En esta semana la gente ha estado como muy despreocupada con eso y creo que uno nunca puede despreocuparse de lo que pasa alrededor de uno, sobre todo eso. Entonces, bueno, dame un momento, Leonardo, yo ya descargo el listado de asistencia y ya te doy paso. Bueno, ahora sí, muy buenos días, Leonardo, te escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, pues traje una noticia de acá de Bogotá. Entonces, que vuelve el pico y placa para los vehículos particulares, pero tiene nuevos horarios. Entonces, pues, recordemos que el pico y placa se levantó por la crisis sanitaria desde marzo. Entonces, desde marzo se había levantado el pico y placa. Entonces, pues, por las medidas de, de la cuarentena, ¿no? Entonces, era por eso. Entonces la Secretaría de Movilidad ya tiene un nuevo decreto que estará disponible desde el 19 de septiembre, o sea, desde hoy por la mañana. Una vez aprobada, la restricción regirá desde el lunes a sábado de 6 a 8:30 de la mañana y de 4 de la tarde a 7:30 de la noche, bajo la misma metodología de
números pares y números impares. Entonces, día impar no salen los vehículos impares. Entonces, esa es otra de las medidas de pico y placa, ya que pues como todo el mundo ya salió de la cuarentena, de la de estar en las casitas juiciosas. Entonces, pues ya la ciudad se volvió a tener un montón de trancones, a tener pues accidentes otra vez de tránsito, están muy congestionadas las vías. Entonces, pues esta medida es para mitigar un poco eso. Entonces aquí dice, sin embargo, la progresiva reactivación económica y social de la capital, la movilidad volvió a colapsar y los carros sin restricción alguna salen al mismo tiempo en un solo día. Entonces, para evitar eso y también para que el medio ambiente no tenga el gran impacto que ahorita está dando pues por todos los carros de gasolina y de combustión interna que están saliendo ahorita en la ciudad. No, no es más, solamente lo quería como para recordar para las personas que tienen carro o que tienen moto. Y Claro, ya, pues, aquí también dice como las avenidas más congestionadas, que son la Autopista Sur, la Avenida Caracas, la Carrera 68, la Avenida Américas, la Calle 13, la Primera de Mayo, la Avenida Suba, la Avenida Cali y la Avenida Boyacá, que pues son como las más importantes de Bogotá, ¿no? Son las vías arterias que va uno de norte a sur, de oriente a occidente. Entonces es como para yo tener como la precaución de, pues, de que si tienen carro, tiene que mirar también qué día ya pueden salir y qué día no. muchas gracias a ti por la noticia. Sí, efectivamente, algo había escuchado ayer, pero entonces aquí la novedad es que ya no es todo el día el pico y placa, solamente desde las 6 de la mañana, ¿te entendí? Hasta Sí, las... desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Ok, ok, desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la... Ah, no, 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 espérame, es que yo te entendí mal. Yo pensé que la restricción iba de 6:30 a 8:30 de la mañana, de 8:30 a 4 pueden salir los carros, todos, y otra vez de 4 a 7 restricción. ¿Es así? Pues aquí dice, de lunes a sábado, de 6 a.m. a 8:30 de la mañana. Y de 4 de la tarde a 7:30. O sea, el pico y placa es de las horas desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, que es como la hora pico donde todo el mundo sale a trabajar o a estudiar. Ajá. Y vuelve otra vez el pico y placa desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Entonces, pues, como, eh, como Bogotá hace como un corazón, ¿no? Entonces, por la mañana llegan todos hacia el centro o hacia el norte. Entonces, es como si toda la sangre llegara al corazón. Y por la noche es cuando sale el corazón, la sangre del corazón. Entonces, hace lo contrario. Entonces, es para minimizar como tanto trancón que hay en Bogotá. Ahorita que ya hay mucho. Así es, así es. Perfecto. Muchas gracias por la noticia, muy importante para todos porque pues la mayoría vivimos en Bogotá y, y pues de una u otra manera esto nos toca, estas medidas nos tocan directa o indirectamente. Gracias, Leonardo, muy bien. Bueno, Vamos profe. con Sebastián Guzmán, quien también tiene noticia. Hola, Sebastián. Hola, profe, buenas tardes y buenas tardes a los compañeros. Pues es que vi una noticia que me pareció muy interesante y es que resulta que un tratado que se firmó en 1944 entre México y Estados Unidos, básicamente es de la frontera, es un tratado que es para regular el consumo y repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado. Entonces, ahora, en esta época, ya le toca a Estados Unidos tomar la parte del agua que le pertenece por ese tratado que se firmó y pues México, del lado de México, no quieren que les quiten el agua porque les afectaría gravemente a pues su industria agropecuaria. Entonces, actualmente se están dando enfrentamientos por el agua en las fronteras de México y Estados Unidos, profe.
¿Nos vuelves a repetir, Sebastián? Yo se había escuchado algo, pero a ver, hay un tratado de 1900, ¿qué? ¿40 y qué? 44. Ok, ¿y ese tratado qué decía básicamente? Bueno, es un tratado, un acuerdo que regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, ¿sí? Ok, ajá. Que forman parte del límite territorial entre ambos, ¿sí? Entonces el gobierno de México no acepta que ahora le toque a Estados Unidos llevarse la parte del agua pues, porque básicamente la necesitan, ¿no? O sea, para ellos, o sea, no quieren darlas porque aseguran que, o sea, aunque pueden subsistir con una que tienen almacenada, pues en realidad no le quieren dar toda esa cantidad de agua a Estados Unidos. Entonces hay enfrentamientos entre campesinos y, y pues Estados Unidos. O sea que el tratado no se estaba cumpliendo. Exacto, o sea, se estaba cumpliendo, pero solamente en esta época le tocaba a los mexicanos tener esa parte del agua de la represa, ¿sí? Entonces ya le toca a Estados Unidos su parte de agua. Entonces, pues Estados Unidos como tal no está en el enfrentamiento, es el gobierno de México en el que está en enfrentamiento con los campesinos, pero pues igual Estados Unidos está reclamando lo que le pertenece. Sí, increíble, ¿no? Entonces, es chistoso porque pues siempre hay peleas por el agua, ¿no? Claro, y esas son las Entonces, guerras futuras y lo que más causa impresión es la actitud del actual presidente Manuel López Obrador, porque creo que, como tú bien lo dices, hay un enfrentamiento interno entre campesinos y el gobierno, porque pues el gobierno, eh, por supuesto, está como, claro, privilegiando el cumplimiento del acuerdo, pero alguien esperaría tal vez como una mediación ahí con los campesinos, a ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo para las dos partes, pues teniendo en cuenta la situación actual de, me imagino yo, de la ruralidad en México, ¿no? Sí, es una noticia. sí, profe, ahí mandé el link por si quieren mirar bien la noticia. Está más detallado cómo es la división entre los ríos y por qué se lo están peleando. Entonces, Gracias, Sebastián. Muy bien. Dame un momentico aquí de una vez te pongo tu 0,3. Listo, ahí quedó entonces reconocido el 0,3. Bueno, muy bien a los dos por habernos compartido la noticia. Vamos entonces ahora sí a entrar a hablar sobre la violencia de mediados del siglo. Ya habíamos hablado sobre hegemonía conservadora, hegemonía liberal. Ahora vamos a entrar a ver el recrudecimiento de la violencia a partir del Bogotazo. Por favor, ¿me confirman ahí si están viendo las diapositivas? Sí, sí, señora. sí, profe, Vale, muy bien. Ok. Entonces, pues, habíamos podido revisar a lo largo de la consolidación de la nación después de la independencia, que habían quedado entonces unos enfrentamientos entre conservadores y liberales, básicamente pues por las diferencias ideológicas, cómo eso había generado varias guerras civiles, entre ellas la guerra de los 1000 días, la guerra más violenta y más larga que ha tenido nuestro país. Pudimos revisar cómo también a lo largo de la hegemonía conservadora
hay unos hechos muy oscuros para nuestro país, entre la masacre de las bananeras, y se vuelve entonces la masacre de las bananeras, digamos, una de las causas por las cuales muere Jorge Eliezer Gaitán, debido pues a la denuncia que hace de esta masacre en el Senado. Entonces, vamos a iniciar aquí con el Bogotazo, siglo XIX. Como todos saben, el 9 de abril de 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, al caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, bogotano, abogado de la Universidad Nacional. Había ganado una beca para estudiar, hacer unos estudios superiores en la Italia de Mussolini. De él aprendió la oratoria, por eso era un gran orador. Milita en el Partido Liberal, con una ideología más de centro-izquierda. Se opone a las élites liberales que hacían parte de su partido en muchas de sus decisiones. Logra compenetrarse muy bien con la ciudadanía, con el pueblo. Digamos que logra representar el sentir de la ciudadanía, tanto así que nadie tenía duda que él iba a ser presidente de la República. Con una larga trayectoria en su vida política, él logra llegar a varios cargos de elección popular, entre esos la alcaldía de Bogotá, fue representante a la Cámara, senador de la República, y precisamente en el Senado es donde hace un debate muy fuerte sobre la masacre de las bananeras. No solamente hace este debate, sino que escribe un libro sobre la masacre de las bananeras, y básicamente pues él allí culpa al régimen conservador, o al gobierno conservador más bien, de esta masacre. Eso lo pone en la mira, lo pone en el centro de atención. Se dice que a causa de ese debate fuerte que da en el Congreso, y el señalamiento tan directo hacia los gobiernos conservadores, y sobre todo hacia ese gobierno conservador del momento, es que lo asesinan. Todo esto pues genera una revuelta popular de grandes magnitudes. Se arma el pueblo liberal. De hecho, a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán surgen guerrillas liberales, como lo vamos a ver más adelante. Bogotá es casi semidestruida. Se pretende derrocar al gobierno de Ospina Pérez, pero no lo logran porque las fuerzas militares están con el gobierno. Y entonces aquí quiero que escuchemos un audio de la época sobre cómo se registró en las emisoras del país la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeté, doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que les ve en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡Aló a los colombianos en el exterior! ¡Aló a los colombianos en el exterior! ¡Aló a los colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló a las fuerzas liberales izquierdistas,
Aló, fuerzas liberales y izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Osina Pérez ha caído en Tolima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Néstor Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá, al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, últimas noticias, queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su comité ejecutivo. El comité ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes ciudadanos liberales: doctor Adán Arriaga Andrade, doctor Gerardo Molina, doctor Jorge Zalamea, don Rómulo Guzmán y Carlos Restrepo Piedrahíta. Bueno, y aquí quiero que veamos este corto video sobre cómo se vivió el Bogotazo. RTBC, sentimos a Colombia. El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta. Le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno, que espera tropas leales de Tunja,
las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC. Sentimos a Colombia. Bueno, entonces quedamos en medio de semejante violencia y aparecen en 1949 las primeras guerrillas liberales, lideradas por el liberal Guadalupe Salcedo. Posteriormente se empiezan a levantar más hombres en armas, se dice que alrededor de 10.000 hombres, en varios departamentos del país. Los Llanos Orientales era un departamento que encabezaba el número de hombres, Cundinamarca, el departamento del Tolima, también el departamento del Magdalena y en Córdoba. Se levantan en armas estos guerrilleros y se levantan en armas no solamente por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, sino también en oposición al gobierno de ese momento, el de Laureano Gómez, a quien consideraban un autoritario de extrema derecha. Asimismo, el Partido Comunista también conformó su grupo de autodefensas para defenderse y el gobierno también conformó un grupo de contraguerrilla al margen de las fuerzas militares, básicamente expresados en 2 grupos. Los chulavitas, que se consideraban la policía secreta del gobierno, y los pájaros, que eran un grupo de campesinos y ciudadanos conservadores que también pues se habían armado contra la guerrilla. Entonces resulta que en noviembre de 1951, Laureano Gómez decide retirarse de la presidencia, argumentando motivos de salud, y le entrega el poder, o designa más bien, a su ministro Roberto Urdaneta. Queda él como designado en la presidencia. Roberto Urdaneta, conservador, un hombre más moderado, quien se metió en la cabeza que su objetivo debía ser pacificar el país. Desafortunadamente no lo logra. La violencia se recrudece en su mandato, sobre todo en los Llanos Orientales, y se exacerban los ánimos con la muerte del guerrillero liberal Saúl Fajardo en Bogotá. Laureano Gómez, al ver esta situación, pues le solicita a él que le entregue el poder. En 1953, en junio de 1953, Urdaneta le iba a ceder el poder, pero entonces ahí es cuando aparece el general Gustavo Rojas Pinilla y le pide a Urdaneta que no lo haga, que no porque Laureano Gómez nuevamente en la presidencia exacerbaría nuevamente los ánimos y pues el orden público ya sería inmanejable. Urdaneta le dice que no, que lo va a hacer, que lo va a ceder porque pues es lealtad, es cuestión de lealtad, y es ahí entonces cuando el general Rojas Pinilla decide darle golpe de estado a este gobierno y se instala entonces la Junta Militar entre el 53 y el 57. A esta Junta Militar no le va mal. Ellos, pues en cabeza del general Rojas Pinilla, logran importantes obras de infraestructura para el país. Por ejemplo, durante la dictadura militar o durante la Junta Militar, se crea el aeropuerto, se construye el Aeropuerto Internacional El Dorado, también se construye el Hospital Militar, se construye la calle 26, se construye el Centro Administrativo Nacional CAN, donde hoy tienen lugar varios ministerios,
se inicia el proceso de despolitización de la policía debido pues a que este había sido un actor muy fuerte durante la violencia y se le da un carácter más civil. Llega por primera vez la televisión a nuestro país y en 1954, cuando la Asamblea Nacional aprueba la reelección de Rojas Pinilla, en ese mismo año se aprueba el voto femenino. Más adelante, Rojas Pinilla crearía el movimiento Alianza Nacional Popular, ANAPO, con el cual aspiraría a la presidencia de la República años después. La oposición es muy fuerte, muy fuerte. Lo acusan de haber caído en censura, haber cerrado algunos medios de comunicación que no estaban acordes con esta junta militar, con las decisiones que ahí se impartían. También lo acusan de un descomunal aumento de impuestos y del saqueo de oro y platino para ser entregado a los Estados Unidos. La clase empresarial y política le hace un paro cívico nacional y con motivo de ese paro, o a causa de ese paro, es que él renuncia en 1957. Entonces, él renuncia y le da paso al Frente Nacional. También hay que decir que él empezó el primer proceso de paz, amnistiando a los guerrilleros liberales, y de Guadalupe Salcedo, quien después muere. Eso se da entre el 53 y el 54. Entonces, asistimos al Frente Nacional, después de la renuncia de Rojas Pinilla. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firman un acuerdo o un pacto que se llama el Pacto de Benidorm, donde básicamente pues le dan origen al Frente Nacional. El Frente Nacional tiene varios acuerdos entre los dos partidos. El primero es que el candidato presidencial elegido debe ser elegido por acuerdo bipartidista. También se acuerda una distribución burocrática en las tres ramas del poder público, es decir, una repartición de los puestos entre conservadores y liberales en las tres ramas, y también una distribución igualitaria en las curules parlamentarias, en Cámara y Senado. Y se acuerda, por supuesto, que no podrán participar otras fuerzas políticas en las elecciones. Por eso, pues, se dice que es uno de los periodos más antidemocráticos del país. Y a raíz de esto es que surgen, por supuesto, algunos grupos guerrilleros, como lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes fueron los presidentes? Pues aquí está, Alberto Lleras Camargo es el que inicia en el 58 hasta el 62. Luego viene el caucano Guillermo León Valencia del 62 al 66. Aquí es donde nacen las FARC, cuando Guillermo León Valencia decide acabar con lo que él denominaba las repúblicas independientes, que eran esas repúblicas donde había presencia de las FARC. Ya este grupo se había empezado a consolidar, a organizar y a consolidar. Básicamente ellos nacen en el Tolima, en Planadas Tolima, y ahí sufren pues toda una ofensiva militar que la vamos a ver más adelante. El otro presidente liberal, Carlos Lleras Restrepo, del 66 al 70, y por último el conservador Misael Pastrana Borrero, del 70 al 74, una elección muy dudosa. Ahí es cuando se presenta precisamente Gustavo Rojas Pinilla como candidato presidencial por la ANAPO. Es decir, a él no le importa que haya ese acuerdo de que no puede participar otra fuerza política distinta al conservatismo y al liberalismo. Gustavo Rojas Pinilla gana la presidencia el día de las elecciones. La gente ya estaba muy cansada pues de ese bipartidismo. Pero resulta pues que en la noche de esas elecciones se va la luz y al otro día amanece el país con un nuevo presidente, Misael Pastrana. Años más tarde se dice que efectivamente hubo
hubo un fraude electoral y ese fraude se consumó en el departamento de Nariño. Entonces, a raíz de todo eso, empiezan a surgir las guerrillas marxista-leninistas. En primer lugar surge entonces las FARC en 1964, surge precisamente a causa de la exclusión política que dejó el Frente Nacional. Como les decía, también exacerbó los ánimos la ofensiva militar en el gobierno de Guillermo León Valencia, a lo que Manuel Marulanda denominó la ofensiva militar contra la República de Marquetalia. Ahí estaban reunidos precisamente en ese momento un grupo de liberales y comunistas de origen campesino que estaban pues construyendo todo el proyecto político. Las FARC le exigen al gobierno de Guillermo León Valencia que pare la ofensiva y que haya una mediación. Eso no se da y pues con mayor motivación las FARC empiezan a consolidarse. Se constituyen entonces como un grupo guerrillero de extracción campesina, como una organización de extrema izquierda, insurgente, con una ideología basada en el marxismo, leninismo y el bolivarianismo. Es decir, el bolivarianismo en el sentido de buscar un patriotismo hispanoamericano. También ellos son defensores de una reforma agraria integral donde haya una distribución más equitativa de la tierra, porque tanto para ellos como para el ELN y el EPL, la desigualdad del país radica precisamente en esa distribución. Luego surge el ELN en 1964, surge precisamente cuando varios movimientos religiosos y estudiantiles venían inspirándose en las ideas de la Revolución Cubana. Entonces se constituye un grupo de 18 estudiantes universitarios. Esos estudiantes organizaron una brigada que se denominó Brigada Pro Liberación José Antonio Galán. Recordemos que José Antonio Galán fue ese socorrano que se opuso al edicto de la monarquía que establecía más impuestos para los neogranadinos, y él a causa pues de rebelarse contra el edicto es condenado a la pena de muerte. Entonces ahí como para hacer un poco de remembranza de quién es José Antonio Galán, estos 18 estudiantes que tenían origen de varios sectores, habían estudiantes del partido que hacían parte del Partido Comunista, estudiantes que hacían parte del movimiento revolucionario liberal, estudiantes que hacían parte del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y del movimiento campesino. Ellos fueron becados por el régimen de Fidel Castro para ir a beber de las ideas de la revolución. También hay que destacar dentro del ELN que uno de sus importantes miembros fue Camilo Torres, el sacerdote Camilo Torres, catedrático de Sociología en la Universidad Nacional, quien impulsó fuertemente la teología de la liberación. La teología de la liberación es una teología que tiene dos premisas. La primera, exige al Estado que su centro de atención deben ser los pobres, porque es obligación del Estado equipararlos en oportunidades. Solamente cuando las oportunidades son más igualitarias, pues hay un mayor equilibrio en la sociedad, es lo que dice la teología de la liberación. Y segundo, la premisa era precisamente la libertad. Entonces ellos decían que había que luchar por esa libertad de tal forma que había que tomar conciencia de que se tenía que luchar contra cualquier tipo de explotación, contra cualquier tipo de sometimiento, contra cualquier tipo de
de esclavitud, porque el hombre cuando no es libre no puede pensar por sí mismo y no puede participar activamente en la vida pública del país. Entonces el ELN pues también de extrema izquierda y también su ideología basada en Carlos Marx y en Lenin. Posteriormente el EPL, el Ejército Popular de Liberación, nace en el 67. Inicialmente fue el brazo armado del Partido Comunista, de estas autodefensas. Posteriormente pues evoluciona a un grupo alzado al margen de la ley de izquierda, también de ideología marxista-leninista. Recordemos que los marxistas procuran por una dictadura de clases, ¿no? Es decir, por la no existencia de clases sociales, por una planificación centralizada de lo público y por un fuerte proteccionismo a la economía. Luego surge el M-19 en 1970. Es una organización guerrillera de carácter urbano y surge precisamente a raíz del fraude presidencial en las elecciones del 19 de abril del 70, donde ganó Misael Pastrana sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. El M-19 básicamente practica una ideología más de nacionalismo, una ideología de socialismo democrático, donde se impulsaba mucho la economía mixta y el estado de bienestar. Básicamente ellos decían que el Estado sí debía ser un agente interventor en la economía y no dejar eso al libre albedrío de la oferta y la demanda, porque los agentes económicos terminaban abusando del poder, todo por el ánimo de lucro. Y por último tenemos al Quintín Lame en 1984. Ellos son una guerrilla indígena colombiana que toman el nombre del líder indígena caucano Quintín Lame Chant. Básicamente el Quintín Lame se organiza para luchar en defensa de los pueblos indígenas, en defensa de unas políticas públicas con un mayor enfoque multicultural. También nacen para defender el tema de la tenencia de la lucha de la tierra. Ellos argumentan que las tierras les fueron arrebatadas desde el proceso de colonización y que por ende son suyas, que tienen todo el derecho a reclamarlas y que nadie más como ellos conoce el ciclo vital de la tierra, teniendo como premisa que la tierra es la madre de todas las cosas. Entonces, bueno, surgen estos movimientos guerrilleros y luego surge el narcotráfico en los años 70. Empieza a finales de los 70 y 80 e inicios de los 80 con la bonanza marimbera. Recordemos que la bonanza marimbera tiene origen en la Sierra Nevada de Santa Marta, ese es su centro de producción. Cuando llegan los primeros cuerpos de paz de Estados Unidos, quienes venían a contener el comunismo en América Latina, y traen la semilla de marihuana. Después eso evoluciona a la coca, por ser mucho más lucrativa. Entonces empieza a finales de los 80, inicios de los 90 con la comercialización de la coca. Ahí es cuando aparecen los primeros capos o carteles. Y ahí es cuando escuchamos entonces carteles como el de Cali, como el de Medellín, y escuchamos los nombres de Carlos Leder, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Los Orejuela, quienes dejan unas consecuencias de grandes magnitudes para la vida política, económica y cultural del país. Básicamente, pues vivimos en una ola de violencia porque todo aquel que se opusiera a esta forma de producción y quien denunciara la relación tan estrecha que había entre el narcotráfico y la política, pues era eliminado.
De ahí que recordemos el atentado, por ejemplo, al Espectador, donde muere su director Guillermo Cano, el atentado contra Rodrigo Lara Bonilla y el asesinato, por supuesto, y el asesinato también de Luis Carlos Galán Sarmiento, quienes todos pues estaban en un frente común luchando contra este flagelo y denunciando la injerencia que había logrado en la clase política del país. Políticamente hablando, pues todos sabemos de la infiltración que hubo en las campañas, de la corrupción, del soborno a candidatos presidenciales. Recordemos el proceso 8000 de Ernesto Samper. En lo económico generó una alta inflación porque llegaron muchos dólares al país, la gente empezó a lavar el dinero, los activos, y entonces esto genera pues una alta inflación. Y en la cultura pues quedó desafortunadamente esa organización de carácter mafioso. Muchos de nuestros jóvenes de las zonas marginales dedicados al sicariato, y pues queda una cultura de ganarse el dinero fácil que aún sigue persistiendo en la sociedad colombiana. Entonces aquí quiero que por favor escuchemos también un audio precisamente que hace una mención especial hacia el narcotráfico, la aparición del narcotráfico. Bienvenidos a la temática el narcotráfico. Comencemos con la violencia bipartidista en los años 50, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pasando luego por la violencia generada por el surgimiento de las guerrillas en los años 60. Posteriormente, en los años 70, surge este personaje del cual vamos a hablar, que es el narcotráfico, precisamente, y en los años 80 surge el paramilitarismo. Así que el contexto que va a dar lugar al narcotráfico es un contexto que está marcado, definido por la violencia permanente en nuestro país. Y algo muy importante de tener en cuenta es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX esta violencia se empieza a degradar. Entonces vamos a observar junto con el narcotráfico secuestros masivos, terrorismo, desaparición forzada, magnicidios, genocidios, etcétera, que es lo que va a inaugurar precisamente parte de lo que es el siglo XXI. El objetivo principal entonces de esta temática es mirar cuáles son aquellos factores que han determinado el surgimiento y el desarrollo y el auge del narcotráfico en Colombia y cómo ha determinado de alguna manera el impacto, cómo ha impactado en todos los aspectos de la vida de los colombianos. El narcotráfico empieza, podríamos decirlo de alguna manera, en los años finales de los 60 y principios de los 70 con la bonanza marimbera. La marihuana es la que entra principalmente en esta década de los finales de los 60 y los 70 a Colombia por la Sierra Nevada de Santa Marta. Según testimonios, según la historia cuenta que son los cuerpos de paz venidos de los Estados Unidos para contener el desarrollo del comunismo en América Latina, quienes van a traer la semilla de la marihuana y se va a extender por Colombia, pero el foco de producción va a estar en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué es lo que va a hacer que se extienda estos cultivos de la marihuana? Va a ser que va a ser producido por el hecho de que la producción de algodón va a tener una crisis, el algodón, y la producción de telas también va a sufrir. Entonces, de alguna manera se va a cubrir ese vacío económico con la producción de la marihuana. Sin embargo, la producción de la marihuana tiene sus
digámoslo así, sus lados negativos, en el sentido en que para ganar dinero, para generar producción y capital se necesita mucho más, digámoslo así, producción. En cambio, la cocaína es más poca y genera mayor dinero. Entonces, para el transporte de la marihuana se requería mayor dinero porque pues era más el contenido. Entonces, la bonanza marimbera va a ser uno de los protagonistas que va a iniciar el tema del narcotráfico. En segundo lugar, uno de los protagonistas claves son estos personajes que empiezan a surgir gracias a la cocaína, que ya se empieza a gestar a finales de los 70, principios de los 80. A estos personajes se les ha llamado los mágicos, y se les llama los mágicos porque de un momento a otro, sin tener nada, pasan a tenerlo todo: haciendas, fincas, caballos, ganadería, etcétera, porque se convierten en unos personajes que van a determinar la vida y la cotidianidad del país. Como vemos en la imagen, está la hacienda Nápoles, que es una hacienda que adquirió Pablo Escobar de 3.000 hectáreas, y vemos en la parte superior la avioneta con la cual Pablo Escobar hizo su primer transacción y su primera negociación de cocaína. Entonces, estos personajes llamados los mágicos van a tener una incidencia importante en la vida social y en la vida cultural de las poblaciones, incluso financiando programas cívicos, generando procesos de corrupción masiva, incidiendo en campañas políticas, etc. Los carteles, de alguna manera, ya para los años 80 se convierten en la forma y en la consolidación económica de la producción de la cocaína. El cartel de Cali y el cartel de Medellín van a ser los grandes protagonistas, con Carlos Leder, Pablo Escobar, con los Rodríguez Orejuela y con el clan de los Ochoa. Van a ser los protagonistas de esta historia del narcotráfico en Colombia. Algunos capturados y llevados a extradición, y otros dados de baja pues en un proceso pues de captura. Tranquilandia se convierte en una etapa crucial en esta época y en esta historia del narcotráfico. Tranquilandia va a ser, digámoslo así, la apoteosis de la producción de la cocaína. En 1984, el gobierno de Colombia logra detectar uno de los laboratorios más grandes, más importantes de producción de cocaína en Colombia, con alrededor de 9, 8 pistas de aterrizaje, alrededor de varios laboratorios, y una producción de toneladas, cantidad de toneladas de producción de cocaína. Cuando los agentes del Estado logran detectar Tranquilandia y logran detener su producción, es ahí cuando se empieza a dar un terrorismo masivo por parte de los carteles como una forma de venganza respecto a este hecho. Las consecuencias del narcotráfico, en primer lugar, son la violencia, los asesinatos de personajes que van a denunciar la influencia de los carteles de la droga en la política, sobre todo. Tenemos el caso de Guillermo Cano, director del Espectador, que fue asesinado. Y también tenemos a Rodrigo Lara Bonilla, el primer asesinado después de lo que fue Tranquilandia, de la detección de Tranquilandia. Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que había denunciado la influencia de Pablo Escobar en la política. Entonces, la influencia del narcotráfico en la economía colombiana es muy importante tenerla en cuenta, porque esa influencia va a transcurrir todo el resto del siglo XX. Tenemos una alta inflación producto de la entrada masiva de dólares, un alto lavado de dinero, lavado de activos, que va a implicar la compra de equipos de fútbol como en este caso Millonarios o el Nacional con Pablo Escobar, Millonarios Gonzalo Rodríguez Gacha, si se apropia de este equipo, lavado de activos, compra de grandes haciendas, sobornos. Entonces la economía colombiana se va a ver permeada por los dineros del narcotráfico, por ejemplo con la industria de la construcción. Estos personajes como Pablo Escobar van a influenciar la vida de las comunidades, fundando barrios, por ejemplo, y ganándose el afecto y la amistad de los pobladores. Entonces, la consecuencia en la política son varias, muy importantes. Primero, la corrupción.
la infiltración en campañas políticas, el asesinato, genocidio y de líderes políticos importantes, incluso opinadores de la prensa muy importantes también, el soborno a candidatos presidenciales, en este caso influenciados por el cartel de Cali. Se considera que la campaña de Samper estuvo influenciada por el cartel de Cali. Entonces tenemos ahí el proceso 8000 y otra serie de características e influencias más en la vida política. En la cultura, hay una película muy importante que recomendaría, que es Rosario Tijeras, donde se ve la influencia del narcotráfico en la vida cultural de las zonas, sobre todo más marginales, en este caso las comunas de Medellín y otra serie de comunas como en Cali, donde se empieza a gestar un conjunto de jóvenes dedicados al sicariato, que quieren ganar dinero fácil, que quieren tener un estatus de vida mucho más alto, y empiezan a adquirir unas modas y empiezan a adquirir unas formas de hablar que algunos le denominan el parlache. En este caso, el narcotráfico va a incidir también en otras músicas que empiezan a escucharse con más fervor acá en el país, como los corridos, por ejemplo, como la música norteña, y de alguna manera el estatus y la forma de vida que quieren estos capos llamados patrones, y que se convierten de alguna manera en estilo de vida que va a incidir en las personas, y un modelo de vida va a ser muy importante para la transformación cultural de la sociedad colombiana. Algunas conclusiones. Tener en cuenta muy bien que el narcotráfico constituye uno de los episodios claves de la historia de Colombia, que va a transformar la vida general de la nación a nivel económico, político y cultural, y que de alguna manera se ha penetrado en la vida de la sociedad colombiana hasta este momento, sin poder salir aún de esta situación. Una recomendación sería que empezáramos a analizar las posibilidades de solucionar este flagelo, y que desde la universidad gestionemos los debates y las reflexiones para poder alcanzar salidas a esta situación. Finalmente, nuevamente, la historia, el pasado, se nos convierte acá en una de las recomendaciones más importantes para tener en cuenta, porque desde el pasado es que nosotros podemos pensar nuestro presente y analizar nuestro futuro. Gracias. Bueno, muchachos, sí, lo que dice allí el profesor es absolutamente cierto. Esos debates hay que seguirlos dando en la universidad. Álvaro Gómez decía que la única manera de acabar con este flagelo es la legalización de la droga. Y bueno, pues ese es el eterno debate que hay que seguir alimentando desde las aulas. Eso sería todo por hoy, muchachos. Nos quedaría faltando revisar el origen del paramilitarismo y la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente con la redacción de la Constitución de 1991 y todo lo que esto implicó para la democracia y la vida política, cultural y económica del país. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos, o todo quedó claro. Bueno, no, profe, no. Gracias. Gracias a ti, Sebastián. Muy bien, entonces un abrazo para todos. Nos vemos en 8 días. Que tengan un muy buen fin de semana, que descansen. Se lo merecen, lo necesitamos, y muy linda semana que viene, la que viene, la entrante. Un abrazo. Cuídense, por favor. Profe. Nos vemos en 8 días. Gracias, doctora, muy amable.